Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación, querida Laura. Muchas gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al alcalde, a Puri, a la concejala de Igualdad. Un placer enorme reencontrarme con viejos y viejas amigas. Estas jornadas, este tipo de jornadas son estupendas porque con gente con la que hacía mucho tiempo que no te veías, de pronto puedes verte, hablar. Muchísimas gracias, Laura, por todo el trabajo que has metido en estas jornadas. Y muchísimas gracias a todas y todos quienes estáis aquí esta mañana. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre la prostitución alrededor de tres ejes. Primero, quería explicar por qué la prostitución ha crecido tanto. Por qué de ser un pequeño negocio que no tenía ningún impacto económico se ha convertido en una industria global. En segundo lugar, quería hablar de aquella pregunta que se hacía Lenin, que era ¿qué hacer?, ¿no? Y el qué hacer en prostitución tiene un nombre y ese nombre es el abolicionismo. Entonces quería explicar en qué consiste el abolicionismo. Y en tercer lugar, quería explicar por qué es muy importante entender la prostitución como violencia y explicar también que el abolicionismo de la prostitución está en el corazón de la historia del feminismo desde que el feminismo se constituye hasta el propio siglo XXI, en el que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política feminista. Entonces, aunque parezca que va a ser muy largo, lo voy a hacer corto. Bueno, primero de todo, señalar que, así, algo un poco biográfico, que yo me puse a investigar sobre prostitución sin haber pensado que iba a dedicarme a trabajar este tema en el año 2013. En el año 2013 me puse a trabajar sobre prostitución a fondo. Me puse a leer todo lo que había publicado. Después estuve hablando con muchas mujeres que estaban en prostitución, de pisos, de clubs, de zonas de calle. Bueno, hasta que finalmente acabé escribiendo un libro sobre este tema. Cuando yo estaba investigando sobre prostitución, lo primero que me llamó mucho la atención, bueno, más que llamarme la atención, habría que decir que lo primero que me sobrecogió fue comprobar cómo la prostitución había crecido de una forma completamente insólita y, a mi juicio, inesperada. Yo creo que era muy difícil imaginar 30 o 40 años antes que la prostitución se iba a convertir en lo que es hoy en el siglo XXI, ¿no? Que es en realidad, para decirlo con estas palabras, la prostitución hoy es una multinacional del crimen. Cuando me hacía esta pregunta de por qué había crecido tanto, no me quedó más remedio que entender que la prostitución del siglo XXI era imposible ser explicada, no era posible dar cuenta de la prostitución si no era introduciendo una variable que es la variable del capitalismo neoliberal. Lo cierto es que cuando surge la propuesta abolicionista de la prostitución en el siglo XIX, las sufragistas que estaban detrás de esta propuesta abolicionista, las marxistas y también las anarquistas que se aproximaron a las demandas y a la agenda política feminista, partían de la idea de que era inexplicable la prostitución si no era si no era por el capitalismo. No el capitalismo neoliberal, porque en el siglo XIX no había capitalismo neoliberal, pero sí había un capitalismo que tenía unos niveles altísimos de explotación económica. Y después, ahora estamos otra vez en el siglo XXI, hemos vuelto otra vez a recuperar ese análisis sobre la prostitución en el cual es imposible
entender la prostitución de hoy si no es en el marco de ese capitalismo neoliberal que ha convertido los cuerpos de las mujeres en un mercado que tiene algunas características de las que yo quisiera hablar. Ahora bien, dicho esto, yo quería explicar que la prostitución del siglo XXI solamente se puede entender en el marco de 3 sistemas de poder. El sistema de poder patriarcal, no hay prostitución y no habría prostitución de mujeres, por lo menos, si no existiese el sistema patriarcal. La prostitución es una de las instituciones fundacionales del sistema patriarcal y forma parte de ese contrato sexual del que hablaba Carol Pateman, que decía que el sistema patriarcal o el patriarcado va a comenzar a partir de un contrato sexual que va a estar basado en una política de reparto y de distribución de las mujeres, por la cual se va a distribuir una mujer para cada varón y unas cuantas mujeres para todos. Y vamos a tener el matrimonio y vamos a tener la prostitución como esas dos instituciones fundacionales del patriarcado sobre el cual se va a sentar todas las estructuras sociales, económicas, políticas y también culturales del mundo que vivimos hoy, pero también del mundo del siglo XX y también del mundo del siglo XIX, etcétera. Bueno, por lo tanto, si no fuese por este contrato sexual que tiene un carácter fundacional, no existiría este fenómeno social que conocemos como prostitución. Es el interés masculino en poder acceder por cantidades irrisorias de dinero y sin ningún tipo de límite los cuerpos de mujeres que siempre son mujeres con muy pocos recursos y con unos niveles muy altos de vulnerabilidad. De modo que el patriarcado está en el corazón de este fenómeno social que llamamos prostitución. Ahora bien, tampoco podríamos entender la prostitución del siglo XXI si no fuese en el marco del sistema capitalista neoliberal. La prostitución existe desde que existe el patriarcado, pero nunca había sido articulados los cuerpos de las mujeres en un mercado como lo es hoy en el siglo XXI. Eso no lo ha conseguido, no lo ha alcanzado, no lo ha logrado el sistema patriarcal. Eso es una aportación, por decirlo de esta manera y entre comillas, del capitalismo neoliberal. Y yo quiero explicar por qué ha sucedido esto, porque esto no es nada gratuito, que haya pasado de una forma azarosa o de una forma casual. El tercer sistema de poder, sin el cual hoy tampoco podríamos entender la prostitución, es el sistema de poder racial y cultural. La mayor parte de las mujeres que están en prostitución en nuestra sociedad son mujeres que vienen de países que tienen altas tasas de pobreza. Pero también es importantísimo comprender que más de la mitad de las mujeres, la mayoría, esto lo explica muy bien Richard Poulenc, de las mujeres que están en prostitución vienen de comunidades culturales que han sido inferiorizadas por Occidente, pero que también han sido inferiorizadas por las élites culturales, económicas y políticas de sus propios países. No tenemos más que ir a un club, ir a un burdel para saber cómo los varones mayoritariamente demandantes de prostitución son españoles, son autóctonos y la mayoría de las mujeres que están en prostitución vienen de países, de países con altas tasas de pobreza. Siempre tengo el impulso de hablar de países pobres, pero en realidad, claro, hablar, por ejemplo, de Brasil como un país pobre es absurdo, ¿no? Porque es un país riquísimo, pero sin embargo tiene altas tasas de pobreza porque tiene unas élites que están robando sin parar, ¿no?, los recursos del país. Bueno, si no fuese por estos 3 sistemas de poder, son estos 3 sistemas de poder en la intersección de los 3 en los que hoy la prostitución se ha convertido en la segunda o en el tercer negocio a escala global en el marco de las economías ilícitas. Y claro, decir esto no es una frase, decir esto es explicar los inmensísimos beneficios que tiene esta industria y cómo hay una relación directa entre esta industria y entre los beneficios de esta industria
y los niveles de legitimidad que tiene esta institución que es la prostitución. La prostitución se ha constituido en el marco también de dos procesos que solamente quiero nombrarlos, pero que es muy importante para poder comprender este crecimiento. Por una parte, el feminismo radical de los años 70 fue extraordinariamente influyente. Las mujeres consiguieron muchos derechos en algunas partes del mundo, en otras no, evidentemente, pero fue un feminismo muy influyente que hizo posible que sectores importantes de mujeres en distintas partes del mundo creyesen que tenían el derecho a vindicar derechos que ya tenían los varones. Cuando este proceso se llevó a cabo, al sistema patriarcal le pilló con el pie un poco al revés y inmediatamente reaccionaron poniendo en marcha una poderosísima reacción patriarcal. Una reacción patriarcal de la que habla Susan Faludi en su magnífico libro Reacción, la guerra no declarada contra las mujeres. Bueno, no se podría comprender la prostitución del siglo XXI si no fuese también en el marco de esa poderosísima reacción patriarcal. Pero también fue muy importante la reestructuración del capitalismo global. La reestructuración del capitalismo global hizo posible esa conversión de ese ya viejo capitalismo industrial en este nuevo capitalismo neoliberal, hizo posible la creación de nuevos mercados, hizo posible la creación de un mercado global en el cual la prostitución se va a convertir en una industria fundamental para muchos países que no van a tener de dónde tirar económicamente. Bueno, van a tener de dónde tirar, pero no van a tener beneficios tan altos ni tampoco tan rápidos como los que proporciona la institucionalización de la prostitución dentro de cualquier país. Bueno, dicho esto, yo me pregunté también por qué hay una enorme, por qué tiene la prostitución tanta legitimidad, por qué hablas con cualquier persona que tú piensas que es una persona que tiene dos dedos de frente y te dice que la prostitución le parece bien si las dos partes están de acuerdo. Cuando hablas un poco más siempre te dicen si ellas están de acuerdo, ¿por qué yo voy a estar en contra de la prostitución? Bueno, esta es una idea que se ha sentado en el imaginario colectivo y que te la encuentras todos los días. Todos los días hay alguien que sin haber reflexionado ni un solo minuto te cuenta esta idea, ¿no? Demencial, pero al mismo tiempo pues muy incrustada, ¿no? Dentro de lo que llamaríamos eso, el imaginario colectivo. Por otra parte, yo vi que la respuesta a estos niveles altos de legitimidad tenían que ver con la cultura, pero también tenían que ver con la economía. Y esas dos cosas son precisamente las que yo quisiera contaros. ¿Por qué la prostitución ha alcanzado tanta legitimidad? Bueno, y su respuesta, ¿no?, de orden cultural. Yo creo que para comprender esto es importantísimo que volvamos la vista a los años 60 y a los años 70, en los que van a tener lugar dos procesos que van a estar muy juntos. El primer proceso va a ser el estallido de la revolución sexual y el segundo proceso, muy pegado a este, va a ser el estallido de mayo del 68. Revolución sexual y mayo del 68 van a ser dos revoluciones, entre comillas, o quizá no entre comillas, que van a colocar en el centro del imaginario político la idea de la sexualidad. Ahora, la pregunta es esta: ¿quién va a colocar en el imaginario político la idea de la sexualidad como un elemento central en un proyecto de cambio social? Bueno, no nos queda más remedio que señalar que va a ser la nueva izquierda. Va a ser la nueva izquierda que se va a constituir en esas 2 décadas y que se va a constituir haciendo una
profunda crítica a la vieja izquierda socialdemócrata y a la vieja izquierda comunista. ¿Por qué van a hacer esta crítica? Bueno, van a hacer esta crítica porque van a señalar que tanto la socialdemocracia como el comunismo tienen un proyecto político de cambio social y que ese proyecto político se va a basar en cambios fundamentalmente económicos y en cambios políticos. ¿Qué es lo que dice la nueva izquierda para mostrarse con tanto disgusto frente a estos proyectos? Lo que va a señalar es que esos procesos de cambio no van a cambiar de fondo las mentalidades de los individuos. Por lo tanto, mayo del 68 se va a configurar, o esta nueva izquierda se va a configurar como un proyecto político, pero fundamentalmente se va a configurar como proyecto contracultural. Y al ser un proyecto contracultural va a poner en su imaginario político cosas como la sexualidad, cosas como la crítica a la psiquiatría, cosas como la crítica a la educación, a la familia, etc. Bueno, en todo caso, a mí me parece que es muy importante entender dónde surge, dónde se va a fortalecer esta idea de libertad sexual. Porque de aquellas lluvias estos lodos. Y porque es imposible desactivar un fenómeno social si no conocemos cuáles son sus raíces. Y las raíces, indudablemente, de estos altos niveles de legitimidad de la prostitución tienen muchísimo que ver con la génesis de una nueva izquierda que ha vuelto a revalidar su discurso con los mismos argumentos y con otros añadidos que no son argumentos propios, sino que son argumentos que se los ha dado el propio capitalismo neoliberal, como la idea de libertad individual, como la idea de empoderamiento, como la idea de consentimiento o de libertad de elección, etc. Bueno, solo deciros 3 o 4 cosas. Que la nueva izquierda creó este proyecto político y lo hizo en el marco de un imaginario, o contribuyó, ¿no?, a crear un imaginario político que estaba basado en 2 patas. Por una parte, estaba basado en una idea de justicia y de redistribución. Y por otra parte, estaba basado en una idea de reconocimiento. Cuando mayo del 68 se constituye, muy poquito tiempo después aparecen las políticas económicas neoliberales. Y cuando aparecen las políticas económicas neoliberales van a dar un golpe irreparable, porque es irreparable hasta hoy, a ese imaginario de la redistribución y a ese imaginario de la igualdad. Cuando esto suceda, la nueva izquierda se va a quedar fundamentalmente con un proyecto que va a ser el del reconocimiento. Y ahí es donde va a encontrar un suelo muy fértil en el que va a poder crecer esa idea de la libertad sexual. Mayo del 68, la nueva izquierda fue un proyecto político protagonizado, hegemonizado por varones y dirigido a varones. Esto es muy importante para comprender por qué estos varones que hegemonizaron mayo del 68 hicieron una crítica enorme a la familia y ellos consideraban que debilitar los códigos que regulaban la sexualidad de los individuos tenía que pasar por un ejercicio de la sexualidad que fuese diferente, un ejercicio de la sexualidad que no tuviese el compromiso afectivo y que no tuviese el compromiso emocional del matrimonio, pero tampoco querían pagar por tener sexo. Por lo tanto, ni prostitución ni familia patriarcal, ni prostitución ni matrimonio. Lo que querían era un sexo libremente pactado entre las 2 partes. Pero claro, era un pacto que atendía a los intereses masculinos, porque la propuesta que hacía esta nueva izquierda de sexualidad era una propuesta que exigía que las mujeres estuviésemos sexualmente disponibles para que los varones pudiesen acceder a nuestros cuerpos cuando les pareciese que era mejor para sus deseos y para sus intereses. Claro, el asunto es que esta nueva izquierda colocó un concepto, un parámetro de la sexualidad que era su propio parámetro y que no llegó a comprender que su propuesta de sexualidad no era una propuesta que interesase ni que reivindicasen las mujeres. Y esto fue lo que hicieron las feministas radicales en los años 70, hacer una crítica
a una idea de sexualidad que no producía ninguna gratificación ni ningún placer a las mujeres. Las mujeres, las feministas de mayo del 68, lo que propusieron fue un buen sexo compartido y vivido en la intimidad. Esto nada tenía que ver con la propuesta de la sexualidad que propusieron o que pusieron en pie los varones de mayo del 68. Igual os estáis preguntando que si voy a hablar de prostitución, ¿por qué estoy hablando de esto? Y sería una pregunta de lo más razonable, pero lo estoy hablando por lo siguiente. Porque poner en el centro del imaginario político la idea de la libertad sexual no ha sido un elemento gratuito, no ha sido algo completamente irrelevante, porque esa exaltación de la libertad sexual ha tenido para poder fructificar que venir acompañada de la asignación de una sobrecarga de sexualidad a las mujeres, que es como decir que las mujeres somos fundamentalmente, tenemos que ser definidas fundamentalmente por la sexualidad. Bueno, claro, si yo hago esta afirmación tengo que decir, ¿no? Tengo que tratar de mostrar, ¿no?, por qué estoy haciendo esta afirmación. Yo creo que tenemos muchísimos fenómenos sociales que de lo que nos hablan ahora es de ese proceso de hipersexualización de las mujeres que se va a convertir en el caldo de cultivo de la prostitución, en una instancia fundamental de legitimación de la prostitución. Por ejemplo, y voy a nombrar algunos de estos fenómenos sociales. Por ejemplo, la industria de la moda. En la moda, si algo hace, es convertirnos a las mujeres en cuerpos que se articulan a través del atractivo sexual. La moda lo que hace es sexualizar de una forma muy significativa a las mujeres, pero también lo hace este nuevo canon de belleza tan irreal, que tiene unos efectos tan horrorosos en las vidas y en los cuerpos de las mujeres, con un canon de belleza al cual las mujeres nunca nos podemos acercar, porque es un canon de belleza completamente ficticio y que llevará a enfermedades y a patologías a miles y miles de mujeres en el mundo. Pero también está la industria de la cosmética y también está pues la industria de la cirugía plástica, de la cirugía estética, y también está la publicidad, y también está el cine, y también está el teatro, y también está la televisión, pero también está la literatura, que no parece... Una quisiera que hubiese algo que se salvase de este proceso que es tan fuertemente destructivo con las mujeres y que nos inferioriza todos y cada uno de los días que recibimos un mandato socializador de cada una de estas industrias, porque no son solamente fenómenos sociales, sino que son fenómenos económicos, todos y cada uno de ellos. Por supuesto, la publicidad, la pornografía es la culminación de todo este proceso de hipersexualización de las mujeres. Bueno, dice Sheila Jeffries que la prostitución no podría ser tan... no podría tener tanta legitimidad social si no fuese precisamente porque se ha creado lo que ella denomina una cultura de la prostitución. Son todos estos fenómenos sociales que solamente ven en las mujeres cuerpos, que solamente ven en las mujeres sexualidad, los que van a constituir van a proporcionar los elementos para que la conciencia colectiva entienda que las mujeres somos mucho más sexualidad que racionalidad. Y esta misma conciencia colectiva lo que hace es señalar que los varones son mucho más racionalidad que sexualidad, a pesar de que ellos son los demandantes de la prostitución, que hace falta pues dar muchas vueltas, ¿no?, para poder llegar a que se consoliden unas ideas que, sin embargo, son unas ideas que no son... que no tienen congruencia, que no tienen coherencia, por decirlo de esta manera. Bueno, vamos a ver aparecer, vamos a poder contemplar cómo se va a articular la identidad de las mujeres alrededor de su atractivo sexual. Y esto es algo que es fundamental que lo comprendamos y que es fundamental que lo veamos y que lo veamos críticamente, porque cuando se llegue a consolidar esta idea, se va a consolidar otra realidad. Y es que antes
había algunas mujeres que tenían la obligación de sexualizarse. Pero ahora todas las mujeres recibimos el mandato desde que nacemos de que tenemos que sexualizarnos. ¿Todas en la misma medida? Claro que no. No todas en la misma medida, pero ninguna de nosotras podemos escapar a ese mandato socializador, patriarcal, que recibimos todos y cada uno de los días, que es que tenemos una cosa que una socióloga, muy mala, pero socióloga al fin, que se llama Catherine Hacking, denomina el capital erótico. La idea de que cada una tenemos algunas cosas que nos pueden hacer escalar dentro de la estructura social y que las mujeres tenemos esto que se llama capital erótico, que consiste en que debemos articular nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo nos proporcione beneficios económicos. Bueno, pues esta sería, para decirlo de esta manera, esta sería la respuesta de orden cultural. No es solamente cultural, claro que no, porque todas estas industrias de las que hablaba, la de la belleza, la de la cosmética, la de la cirugía, la de la moda, todas estas industrias, todos estos fenómenos sociales constituyen un universo de sentido. ¿Por qué constituyen un universo de sentido? Porque todas ellas están articuladas sobre la idea del atractivo sexual de las mujeres. Todas ellas comparten la idea de que las mujeres tenemos que ser definidas fundamentalmente como seres sexuales, no como ciudadanas, no como individuas, no como sujetos que tenemos deseos, sino como seres sexuales. Bueno, pues no me resisto a decir, porque yo creo que es importante, que a partir de los años 60, a partir de los años 70, ha comenzado un proceso que no había existido antes en torno a este capital erótico y a esta hipersexualización, y este proceso es que las mujeres, para ser deseables, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para ser deseables podemos elegir nuestro cuerpo. Que si queremos tener los pómulos de Jennifer López, podemos tenerlo, porque ahí está la cirugía estética. Que si tenemos que elegir una nariz occidental, podemos hacerlo. Y aquí se ha abierto algo nuevo, ha sido un proceso posterior a la aparición del inicio de todas estas industrias. Se ha abierto un proceso, que este proceso sí que es más reciente y que es inédito, y es la idea de la elección del cuerpo. No es la idea de que podamos elegir si queremos ser deseables para los varones o no, no es la idea de que construyamos nuestro cuerpo a partir del atractivo sexual, sino que podemos elegir nuestro cuerpo. Y esto está teniendo unos efectos enormemente destructivos sobre nuestras niñas y sobre nuestros adolescentes. Esta idea de la elección del cuerpo es la que inevitablemente ha abierto el camino para la elección del sexo. Y yo creo que es importantísimo conocer este proceso porque, por ejemplo, la elección del sexo no puede aparecer como una elección de la noche a la mañana si previamente no ha habido otra cadena de elecciones previas en la cual el cuerpo se ha convertido en una materia que se puede moldear, en una materia que se puede elegir. La segunda respuesta de por qué ha crecido tanto la prostitución es una respuesta que se mueve en el campo de lo que Sheila Jeffries también llama en el campo de la economía política. Esta autora, que tiene un libro que a mí me parece que es un magnífico libro, que se llama La industria de la vagina, dice que la prostitución del siglo XXI, creo recordar que el libro lo publica en el año 2011, y dice que la prostitución solamente puede ser entendida en el marco de la economía política. Y esto es lo que os quería explicar. Esto es enormemente importante, me parece a mí, porque esto es lo que ha hecho posible que la prostitución haya crecido hasta el extremo de convertirse en la segunda o en la tercera economía ilícita a escala global. Mirad, todo esto ha surgido de la siguiente manera. En la década de los años 70, será Chile, será el golpe de Estado,
de Pinochet en el año 73, Chile se va a convertir en el primer gran laboratorio de las políticas económicas neoliberales. Va a surgir esas políticas tan destructivas que van a romper tantísimas, que van a quebrar la cohesión social, ¿no? Van a aparecer estas políticas económicas y se van a extender por América. Se van a extender por América con Reagan, se van a extender por Europa con Margaret Thatcher. Estas políticas económicas van a tener una característica y el neoliberalismo más bien va a tener, bueno, una característica, no, va a tener dos características. La primera característica es que el éxito del capitalismo neoliberal solamente es posible si se crea un mercado único y un mercado global. Un mercado en el que no haya obstáculos ni filtros para el capital ni tampoco para las mercancías. Y, en segundo lugar, para que el capitalismo neoliberal tenga éxito, va a ser necesario, imprescindible, la creación de una cultura global de la mercantilización, que significa que es conveniente que la gente piense que gestiona mejor el mercado que el Estado, que la gente piense que la educación, la sanidad o las pensiones funcionan mejor si son privadas que si son públicas. Aquí va a comenzar un larguísimo proceso de persuasión a nuestra sociedad de que es mejor el cheque escolar que una buena educación pública. Y va a comenzar este proceso de tenéis que tener la sanidad privada, porque la sanidad pública es insostenible económicamente. Y comienza la idea de tenéis que tener un plan privado de pensiones, porque el sistema público de pensiones no se puede sostener, porque se envejece la población, porque tal, porque cual, en fin. Estas no son nunca observaciones que sean irrelevantes. Son observaciones que van dirigidas a legitimar la existencia del capitalismo neoliberal como esa gran instancia de regulación social. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque cuando se va a construir ese mercado global, que es la condición de posibilidad del capitalismo neoliberal, nos vamos a encontrar con países, nos vamos a encontrar con una gran parte de países, con zonas, ¿no? Con regiones del mundo que no se pueden integrar en el mercado global. ¿Por qué no se pueden integrar? Porque tienen unos aparatos productivos que son poco competitivos, porque tienen unos aparatos productivos que son obsoletos, porque no tienen nada que vender y porque si no tienen nada que vender no pueden comprar nada. Aquí, en todos estos países, va a aparecer van a encontrar una oportunidad, y la oportunidad van a ser las economías ilícitas. Las economías ilícitas como, por ejemplo, la venta ilegal de armamentos, que ahora se está convirtiendo, ¿no?, con la guerra de Ucrania, está recibiendo se está fortaleciendo. La segunda oscila siempre entre el narcotráfico o la industria de la explotación sexual. Por supuesto que también la venta ilegal de órganos, que va a ser, yo creo, que uno de los grandes debates de las próximas décadas, ¿no? Ahora mismo hay un trasiego enorme de órganos de países del sur a países del norte. Yo creo que una de las reivindicaciones van a ser, dentro de no mucho tiempo, que la sanidad privada también pueda hacer trasplantes y, por lo tanto, en fin, es lo peor que podría pasar a países en los que hay altos niveles de pobreza. O, por ejemplo, otra economía ilícita son los vientres de alquiler o la venta de material nuclear o formas distintas de contrabando. Bueno, el caso es que va a haber muchos países que van a hacer podríamos decirlo de esta manera, una elección de país y van a elegir una economía ilícita o dos o tres para reconstruir la economía nacional. Esto lo explica de una manera extraordinariamente clara Amelia Tiganus cuando habla de Rumanía. Rumanía es ese país europeo, no es el único, pero es ese país europeo que expulsa a mujeres
a Alemania, a España, a Italia, a Francia. A Francia quizá menos ahora. Tenemos el sudeste asiático, tenemos Camboya, tenemos Tailandia, tenemos América Latina, tenemos Colombia, tenemos Brasil, tenemos Centroamérica, tenemos Bolivia, tenemos Cuba, con dos sistemas distintos de los que rápidamente voy a hablar, ¿no? Bueno, tenemos Nigeria, hay países de África, en todos los continentes. Aquellos países que tienen más altas tasas de pobreza, que tienen economías que no han podido, como en el caso de los países del este, que no han podido reconstruirse porque eran economías obsoletas respecto a las de Occidente, se va a ver en las economías ilícitas una oportunidad, la oportunidad de reactivar la economía nacional. Pero claro, una cosa es... bueno, quiero que sepáis que ha sido tan definitivo y tan importante, erosiona tanto el papel del Estado, las economías ilícitas, que el propio Clinton, si os acordáis de aquel presidente norteamericano al que tanto le gustaban las mujeres, jóvenes, por cierto, muy jóvenes, hizo un viaje a los países del este después de la caída del muro de Berlín, años después, para tratar de convencer a estos países de que abandonasen la vía de las economías ilícitas para que pudiesen reconstruir su economía nacional a partir de los parámetros de las otras economías. Porque hay algo que es muy claro, y esto lo explica muy bien Rita Segato: las economías ilícitas necesitan para sobrevivir de la tolerancia y de la complicidad del Estado. Y las mafias que articulan estas economías ilícitas tienen que establecer un sistema de pactos y de complicidades con partes del Estado. Y cuando esto sucede, se abren unos espacios inmensos de impunidad. Bueno, la impunidad tiene una característica, y es que cuando hay impunidad impera la ley del más fuerte, y cuando impera la ley del más fuerte ya podemos las mujeres echarnos a temblar, porque la ley del más fuerte siempre tiene efectos completamente destructivos sobre las mujeres y sobre las niñas. Bueno, elegir una economía ilícita para reconstruir la economía nacional es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Encontré en un concepto de Saskia Sassen encontré una categoría que a mí me explica muy bien esto que quiero decir. Ella habla de que el capitalismo neoliberal tiene unos circuitos semi-institucionalizados. Lo que dirá Saskia Sassen es que con el capitalismo neoliberal existe una economía legal y una economía ilegal. Y cómo la economía ilegal crece. Ahora, las economías ilegales hay que articularlas. ¿Y cómo se articulan? Bueno, se articulan creando circuitos semi-institucionalizados. Los circuitos semi-institucionalizados son esos circuitos que conectan el país de origen con el país de destino. Son circuitos en los que están articulados por mafias y hacen posible que las mujeres que son exportadas para la explotación sexual puedan llegar al país de destino. Bueno, quiero poneros dos ejemplos, brevísimos, pero los dos me parece que son muy importantes porque nos van a permitir visualizar qué es un circuito semi-institucionalizado. El primer caso que aparece en todos los libros de economía crítica es el de Filipinas. Cuando había un dictador que se llamaba Marcos, legalizó el alquiler, los catálogos de novias, el alquiler de novias por catálogo o las agencias de matrimonio por poderes. Por supuesto que no se hablaba de matrimonios, por supuesto que no se hablaba de novias, sino que eran sofisticados mecanismos migratorios para que las mujeres que eran exportadas para el trabajo doméstico y para la prostitución, fundamentalmente a Japón, pudiesen entrar en ese país sin ningún tipo de problema. Fijaros la magnitud de la criminalidad y de la brutalidad de este circuito, que cuando ganó las elecciones Corazón Aquino, y antes fue derrotado Marcos,
una de las cosas que hizo fue ilegalizar este circuito, estas agencias de matrimonio por poderes, que en realidad no sirvió de mucho, porque cuando se crea un circuito de este tipo, como es un circuito que más de la mitad del circuito vive en la sombra, más de la mitad del circuito es ilegal, es muy difícil poder desarticularlo, y no se desarticuló. Y hoy se siguen exportando a mujeres, mucho menos para el trabajo doméstico, mucho más para la prostitución, por una razón. Porque las mujeres que son exportadas para la prostitución tienen esta característica: dan altísimos beneficios y tienen muy bajos costes. Una mujer, cuando está en prostitución y no sirve, simplemente es tirada, apartada, expulsada a la cuneta, y los proxenetas no sienten que tengan ningún tipo de... ni los proxenetas ni tampoco un Estado, que cada vez va haciéndose con una cara mucho más proxeneta, no creen que tengan ningún tipo de obligación ni ningún tipo de responsabilidad con las mujeres que fueron usadas y que fueron utilizadas para que... bueno, para lo que sabemos, ¿no? Para que los varones de nuestra sociedad pudiesen acceder a su cuerpo cuando, cómo y en las condiciones que quisieran. Bueno, el otro ejemplo de este circuito semi-institucionalizado, y es que es la clave, es el caso de países de Centroamérica, que cuando la gente quería migrar hacia Estados Unidos y se metía en las camionetas esas para ir a la frontera de México con Estados Unidos y metía a sus niños y a sus niñas, la policía tenía la orden de sacar a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque si iban las mujeres solas, iban a enviar dinero al país de origen. En el país el dinero que se envía al país de origen, siempre su primera dirección es hacia los hijos y las hijas que se quedan en el país. En segundo lugar, cuando no hay hijos e hijas, es la madre. A veces la madre, a veces también el padre. La madre se muere y los hermanos siguen quedándose con ese dinero. Cuando yo trabajé en el libro de la prostitución en el corazón del capitalismo y estuve hablando con muchas mujeres que estaban en prostitución, todas me hicieron un relato que era clónico, que era calcao. Todas habían muerto la madre y todas seguían enviando dinero, porque siempre había un hermano que le pasaba algo, siempre había un sobrino que tenía no sé qué, siempre había un familiar que tenía una enfermedad, siempre había una casa que se la iban a quitar, siempre había alguna razón, que eran razones de vida o muerte, para que esa mujer siguiese enviando dinero. Esta es una de las vías fundamentales, no es la única, por supuesto, de descapitalización de las mujeres que están en prostitución y que llegan aquí con la ilusión de poder hacer algo de dinero y de volver a su país de origen, y se ven metidas en una trama, se ven metidas en una industria de la que es imposible salir. Y muchas veces no es que los proxenetas las estén agarrando o encadenando, hay veces que sí, pero otras muchas veces no. Hay otros sistemas muchísimo más sutiles que las atan a un sistema que tenemos que saber que es un sistema criminal y que no es posible que desde el feminismo se entienda que la solución a este crimen puede ser la regulación, porque los crímenes no se pueden regular, con los crímenes hay que acabar. Pero dicho esto, el caso de estas mujeres que se metían en los coyotes para ir a la frontera con México y la policía sacaba a sus hijos, sacaba a sus hijas, ¿por qué lo hacía? Porque querían que enviase remesas de dinero. ¿Por qué querían que enviasen remesas de dinero? Porque el capitalismo neoliberal, las políticas económicas neoliberales, cuando comenzaron a imponerse, supusieron una quiebra de muchas industrias, de industrias que no eran competitivas. Muchas de esas, no solamente una quiebra de industrias, sino que hubo partes de las élites económicas que perdieron patrimonio con esta transformación del capitalismo industrial en el capitalismo neoliberal. Van a ser estos capitalistas, estos empresarios, y tengo que deciros que yo he conocido alguno, que esto es lo que yo nunca pensé que me iba a pasar, pero una acaba sabiendo, cuando tienes el marco, cuando tienes el foco, cuando tienes la mirada, acabas viendo mucho más. Acabas viendo lo que antes no veías porque no la tenías. Muchos de estos empresarios hicieron operaciones de este tipo. Quienes tenían un restaurante lo convirtieron en un bar, en un pub,
en el que circulaba la droga y en el que circulaban las mujeres. Quienes tenían un hotel lo convirtieron en un hotel de prostitución, en una casa de prostitución. Bueno, lo fundamental es que estas mujeres que son expulsadas, que muchas veces ni siquiera saben a lo que vienen y en otras ocasiones saben a lo que vienen, pero ninguna de todas ellas con las que yo hablé pudo imaginar que la brutalidad y la criminalidad llegase, que la violencia llegase a los límites a los que llegaba cuando ellas fueron a los pisos, a los burdeles, a los clubs, a las zonas de calle. ¿Qué quiero deciros con esto? Lo que quiero deciros con esto es lo siguiente. Hay que estar muy ciego para pensar que la prostitución es el resultado de la libertad de elección. Hay que estar muy ciego para pensar que la prostitución es un contrato que está basado en el consentimiento. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y esto también lo explica Richard Poulenc, cuando dan préstamos de ayuda estructural a países con altas tasas de pobreza, les ponen como condición que creen una industria del ocio y del entretenimiento. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que les devuelvan cuanto antes su deuda. Y con la industria del ocio y del entretenimiento, que es juego y que es prostitución, como los beneficios son tan rápidos y son tan altos, saben que van a poder devolver la deuda mucho antes que si no pusiesen esta industria. Por lo tanto, importantísimo entender que no hay libertad individual, que lo que hay es un diseño global de las instituciones del capitalismo internacional en su necesidad de globalizar el mercado. Voy a... Tienes 15 minutos largos todavía. Bueno, yo lo que no quiero es cansaros... Nos estás gustando muchísimo. Bueno, pues... Estás siendo más clara que nunca. Así que avanza, por favor. Bueno, pues entonces, dicho esto, yo quería... hay una idea que me parece que tenemos que adueñarnos de ella, ¿no? Y es la idea de que hay un sistema que está alentando la prostitución, que hay un sistema económico y también patriarcal que tiene interés de que la prostitución siga existiendo. Porque los varones, no diré que todos, claro que no, pero sí una gran parte, de cada 10, 4 acuden a la prostitución. Yo en una conversación con Amelia Tiganus me decía, yo no creo esas cifras, yo creo que son muchísimos más los que acuden a la prostitución. En fin, esto, bueno, esto es como aquella película, ¿no?, de un asesino anda entre nosotros. Pues efectivamente, en todos nuestros círculos nos encontramos, luego no lo sabes hasta que un día llegas a saberlo, ¿no?, porque pasa algo. Pero efectivamente, bueno, yo quiero enfatizar esta idea. La idea de que el sistema capitalista neoliberal necesita las economías ilícitas para poder globalizar el mercado, para que no haya sectores de regiones del mundo que se vean obligados a descolgarse del mercado. Entonces, esta idea me parece que es fundamental, pero también es fundamental esta otra, y es que los varones, a lo largo de los siglos, han ido normalizando la idea de que tienen un derecho a acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Y aunque no lo formulen como lo estoy formulando yo, con palabras, es una idea que está fuertemente arraigada en su imaginario individual y en el imaginario colectivo. La idea de es mi libertad porque yo no voy a poder disponer de mujeres que necesitan dinero para sobrevivir cuando yo lo que necesito es esto. Tenemos que desenmascarar, tenemos que desentrañar estas ideas
que son sobre las que se asienta la prostitución. Mirad, la prostitución se apoya en 3 patas. La primera es la de las mujeres que están en prostitución, que es el eslabón débil, y que hay 2 características sin las cuales sería imposible comprender esta realidad. La primera es que las mujeres que están en prostitución tienen una tasa media de vida inferior a las mujeres que no estamos en prostitución. Y creo que es muy fácil comprender por qué. La segunda es que las mujeres que están en prostitución, cuando salen de la prostitución, aquellas poquísimas que logran salir, con lo único que se encuentran es con la pobreza. Por eso es fundamental que se haga una ley abolicionista que uno de los focos fundamentales sean las mujeres que están en prostitución, porque la pobreza es lo que les devuelve otra vez a la prostitución. El otro elemento es la industria proxeneta. La industria proxeneta la conocemos, pero yo quería hacer otra observación que me parece que es importante. La industria proxeneta no son solamente los burdeles, no son solamente los clubs, sino que hay muchos actores económicos que viven de la prostitución. Tenemos que conocerlos, tenemos que identificarlos, porque son ellos los que están haciendo un lobby muy fuerte y muy poderoso para que no se hagan políticas abolicionistas. ¿Quiénes son estos lobbies? Por ejemplo, abogados, taxistas, notarios, peluqueros. Efectivamente, si supieseis los efectos que está teniendo la prostitución en la industria inmobiliaria, es impresionante. Como en Madrid están comprando edificios enteros que, como dice Sonia Sánchez y Amelia Tiganus, son verdaderos campos de concentración. Uno de ellos, en Leganitos, está al lado de una comisaría de policía. Y yo, que paso tantas veces por allí, me pregunto que cómo es posible. Solamente me pregunto eso. Me digo muchas más cosas, ¿no? Pero la pregunta es esta. Bueno, estos proxenetas que quieren blanquear su actividad llamándose empresarios del sexo, son los que buscan la regulación de la prostitución. Pero el proxenetismo prefiere la despenalización de la prostitución a la regulación de la prostitución. Porque la regulación de la prostitución es garantista, les da muchas garantías, pero al mismo tiempo puede entrañar alguna exigencia. De modo que el paraíso del proxenetismo es la despenalización. La despenalización es la ley de la selva. Como nada está penalizado, todo se puede hacer. Y después están los puteros. Y sobre los puteros se asienta la totalidad del sistema prostitucional. Si no hay demanda, no hay oferta. De modo que el origen de la prostitución no está vinculado a las mujeres prostituidas, el origen de la prostitución está vinculado a los demandantes de prostitución, a los puteros. Sin ellos no existiría industria. ¿Cómo es posible que quienes tenemos una posición crítica sobre la prostitución consideren que los puteros no tienen que ser sancionados? ¿Cómo es posible? Bueno, es algo que me lo pregunto todos los días. Quería terminar diciendo otra cosa. Se está manejando una idea, que es una idea muy interesada, y es la idea de que en el feminismo hay 2 voces. Hay una voz regulacionista y hay una voz abolicionista. Y yo lo que quiero explicaros es que nunca ha existido una voz regulacionista en la historia del feminismo. Van 4 olas, no es poco. Van más de 3 siglos de historia del feminismo, como movimiento social y como tradición intelectual. En el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, en Vindicación de los Derechos de la Mujer, hablará de la prostitución como una humillación para las mujeres. En el siglo XIX, la segunda ola feminista, el sufragismo, en el interior de esta segunda ola, se va a formar, de la mano de Josephine Butler, se va a formar
el primer movimiento abolicionista, como un movimiento con carácter asistencialista y, desde luego, vinculado al capitalismo. Aquellas primeras mujeres abolicionistas ponían la carga de la prueba más en el capitalismo que en el sistema patriarcal, entre otras razones porque no se había acuñado el concepto de patriarcado. Por supuesto que lo ponían en los varones, pero lo ponían en mucha mayor medida en el sistema capitalista. La izquierda tiene que saber algo, tiene que saber que en la segunda ola el sufragismo era radicalmente abolicionista, pero también lo eran aquellas marxistas que se aproximaron al feminismo, como Rosa Luxemburgo, como Clara Zetkin, como Alejandra Kollontai, pero también lo eran aquellas anarquistas, como por ejemplo Emma Goldman. Todos los pensamientos, todas las tradiciones críticas que van a alimentar la segunda ola consideraban que la prostitución era un efecto no deseado, que era explotación económica producida fundamentalmente por el capitalismo. Cuando llega la tercera ola va a poner el foco en la sexualidad y va a considerar también que la prostitución es una de las manifestaciones fundamentales de la política sexual del patriarcado. Y lo van a decir todas, da lo mismo. Lo va a decir Adrienne Rich, lo va a decir Audre Lorde, lo va a decir Kate Millett. Todas las feministas de la tercera ola, las que tienen una formación psicoanalista, las que tienen una formación marxista, las que tienen una formación existencialista. La propia Simone de Beauvoir decía que en la mujer prostituida se funden todos aquellos elementos que más estigmatiza el sistema patriarcal. Cuando llegamos a la cuarta ola, que es esta que estamos viviendo, y que no solamente la estamos viviendo, sino que la estamos protagonizando, se coloca la prostitución, en la abolición de la prostitución, en el corazón de esta tercera ola, de esta cuarta ola. La pregunta que yo me hago es esta: ¿se puede construir feminismo de espaldas a nuestra historia? ¿Se puede construir, se puede hacer teoría y práctica política feminista en contra de nuestra genealogía? Cuando se puede hacer feminismo en contra de nuestra memoria, cuando sabemos que la genealogía, la historia, el pasado, la memoria es una fuente de legitimidad para construir una alternativa política transformadora y civilizatoria como es el feminismo para las mujeres. No, no se puede. Aquí no hay que decir que sí se puede, aquí hay que decir que no se puede, que el regulacionismo es una anomalía en la historia del feminismo, que en el feminismo no hay dos voces, que en el feminismo hay una sola voz, que es la abolicionista, y que la voz regulacionista no ha nacido en el feminismo, sino que ha nacido fuera del feminismo y se ha llevado dentro. Y ahora se vende a sí misma como una voz, como un discurso feminista. Se vende como un discurso feminista, pero no lo es. Ahora voy a terminar ya solo con una idea. Cuando yo me puse a investigar sobre prostitución, después de haber leído, después de haber escrito, entendía que no podía hacer un libro sobre prostitución si no iba a hablar con las mujeres que estaban en prostitución. Fui a pisos, a clubs, a Marconi, y me encontré solamente con una cosa, me encontré con el horror. Y yo quería buscar un concepto que tuviese la capacidad de explicar aquello que yo estaba viendo y que el primer día que fui me hizo llegar a casa, meterme a las 4 de la tarde en la cama y no levantarme hasta las 10 de la noche, porque no podía digerir lo que había visto, no podía. Por eso me parece tan indignante cuando oigo voces que consideran que la prostitución tiene que ser regulada y no han hablado con ninguna mujer
que está en prostitución, ni han visto ningún club, ni han visto lo que se ve. Y yo creo que vi, no sé, igual un 5% de todo lo que ocurre, ¿no? Porque lo peor no se ve para quienes vamos, ¿no? Yo quería encontrar una palabra que de verdad pudiese explicar aquello que yo había visto. La encontré en el concepto de expulsión de Saskia Sassen. Saskia Sassen dice que el capitalismo neoliberal se caracteriza porque está en un proceso permanente de expulsiones. Ella dice que el capitalismo de los años 50-60 incorporaba nuevos sectores de la población al aparato productivo. Y era la incorporación la característica de ese capitalismo. El capitalismo neoliberal expulsa a la gente que vive en la Amazonía, la expulsa fuera para que los ganaderos y las empresas madereras se hagan. Expulsa a quienes tuvieron una hipoteca basura, les expulsa de sus casas. A todos les deja en la cuneta. Yo creo que la prostitución es y tenemos necesariamente que verla como una de las grandes expulsiones del siglo XXI. Es una expulsión de una naturaleza muy diferente, porque mientras que las otras expulsiones deja a la gente en la cuneta, esta expulsión no deja a las mujeres en la cuneta, les deja en un sitio mucho peor, en los pisos, en las calles, en los clubs, en los burdeles, en los macroburdeles. Son mujeres que han sido expulsadas de sus países, que han sido expulsadas de sus comunidades, que han sido expulsadas de sus familias, que han sido expulsadas de sus entornos, que han sido expulsadas, y esto es lo peor, de sus propias expectativas de vida. Nunca me encontré con ninguna mujer prostituida que quisiera seguir en la prostitución. Yo creo que cuando avance el tiempo, yo estoy totalmente convencida, es algo de lo que no tengo duda, yo creo que se va a hacer una legislación abolicionista. No sé si se hará en esta legislatura. Estoy segura que se va a hacer. Es imposible que una sociedad pueda seguir de espaldas a un campo de concentración. Yo no creo que sea posible. Bueno, cuando dentro igual de 3, 4, 5 décadas, un siglo, volvamos la vista atrás, yo creo que esta economía ilegal, esta economía criminal, que es la prostitución, será una de las características del siglo XXI y erradicarla será quizá el mayor logro civilizatorio del feminismo. Muchísimas gracias.